En esta clase se describirá la metodología recomendada para llevar a cabo un estudio con el fin de determinar el tiempo estándar para una operación o para una serie de operaciones. Esta metodología está orientada específicamente en la determinación del estándar. Sin embargo, aunque no es un estudio de métodos, se deben de considerar transversalmente los principios de economía de movimientos, con el fin de establecer el estándar del tiempo más esbelto posible. Si algo se puede mejorar sin tener que modificar en extremo el método, se debe de plasmar y considerar. Y si existiese una mejora que se podía realizar a través de herramientas o de diseño de la estación de trabajo, se puede proponer. Para la aplicación de esta técnica, es recomendable seguir los siguientes pasos. 1. Identificar una operación o producto a estudiar. 2. Entender la razón de la operación. 3. Realizar una observación o grabación del método. 4. Registrar el método. 5. Representar el método en un diagrama bimanual. 6. Separar el método en elementos. 7. Diseñar el formato. 8. Escribir el código para cada elemento. 9. Determinar el tiempo normal. 10. Determinar tiempo estándar y sus elementos. 11. Validar el tiempo estándar. Y 12. La mejora continua. Paso 1. Identificar una operación o producto a estudiar. El primer paso implica la identificación o justificación de un producto o proceso digno de ser estudiado. Como se ha mencionado, los estudios de tiempo predeterminados no son tan baratos y cortos, por lo que se debe garantizar que el ahorro que este estudio traerá a la organización justifica la inversión para realizar dicho estudio. Se deben de considerar los productos o procesos que sean más caros, los que implican el mayor grado de trabajo manual, aquellas operaciones en las cuales se han tenido problemas de calidad, o que los productos que más se venden u otras variedades, los cuales dependerán específicamente de la situación de la organización, ya que lo que para una organización es importante y genera costos o atrasos, para otra tal vez no, o incluso para esa misma en otro momento de tiempo tampoco lo sea. Paso 2. Entender la razón de la operación. Después de identificar la operación y el producto a estudiar, se debe entender dicha operación. Y ese entendimiento no debe de ser solo al nivel operativo, sino también a un nivel de diseño. Se tiene que comprender a qué requerimiento del cliente esa operación ayuda a satisfacer, si es que satisface alguno. Paso 3. Realizar una observación o grabación del método. Después de entender el porqué de la operación, se debe comprender la forma en que se realiza dicha operación. Actualmente existen miles de formas para poder realizar la grabación del método. Incluso se puede eliminar el factor humano al dejar una cámara observando al trabajador. Se debe realizar la observación directa, pero también es recomendable tener un respaldo en formato de video. Paso 4. Registrar el método. Después de observar el método, se procede a registrarlo. Se puede realizar una descripción en prosa del proceso, describiendo lo que hace cada mano durante la operación. Esto facilitará la posterior representación del método en un diagrama. Paso 5. Representar el método en un diagrama bimanual. El mejor diagrama para representar una operación para su estudio a través de los sistemas de tiempos predeterminados es el diagrama bimanual. Aquí tenemos un ejemplo, con su simbología y sus respectivos elementos en el cajetín. Paso 6. Separar el método en elementos. Después de elaborar el diagrama bimanual, resulta muy fácil identificar los elementos que componen una operación. De igual forma que en un estudio con cronómetro,
se deben identificar aquellos movimientos que nos pueden servir de indicadores para poder detectar el inicio o el fin de los elementos. Si has realizado previamente un estudio con cronómetro, es recomendable utilizar la misma separación de elementos. En el diagrama y manual se puede indicar en qué elemento pertenece cada movimiento. En lo personal, recomiendo utilizar colores para separar los elementos dentro del diagrama, así como se muestra en la figura. Tenemos el mismo diagrama del paso anterior, solo que se ha utilizado un código de colores para facilitar la identificación de los elementos dentro del diagrama. Paso 7. Diseñar el formato. Ahora llega el momento de diseñar el formato más adecuado para poder escribir los arreglos modulares y poder determinar los tiempos de los elementos. Es importante seguir los consejos que se han dado anteriormente para la elaboración de formatos. También, si es posible, se puede agregar la tarjeta MODAPS al formato. Este es un formato con la información mínima necesaria: el producto, la operación, el analista, la fecha y el espacio para las combinaciones modulares. Paso 8. Escribir el código para cada elemento. Se procede a realizar la escritura del código del arreglo modular, así como se explicó en la sección anterior. Se describe el elemento, se codifica su arreglo modular, se escribe la frecuencia de los movimientos y se determina el subtotal en mods. Se deben de realizar las mejoras pertinentes al método. Aunque el objetivo sea determinar el tiempo estándar, el método ofrece las ventanas de oportunidad necesarias para poder identificar mejoras en los movimientos, en las condiciones de trabajo, en la distribución del espacio, en las herramientas, etc. En este método se deben de plasmar las mejoras posibles y factibles. Paso 9. Determinar el tiempo normal. Con la información que se tiene hasta ese punto, ya se puede determinar el tiempo normal para la operación. Se realiza la sumatoria de los subtotales de cada elemento y esa suma se convierte en segundos. Paso 10. Determinar tiempo estándar y sus elementos. Cuando ya se tiene el tiempo normal, se procede a determinar las holguras o suplementos que actúan sobre la operación, de igual forma que en un estudio con cronómetro. Pero, a diferencia del estudio con cronómetro, no se realiza ninguna valoración del operario, ya que la tabla MODAPS presenta valores normales. Se deben también basear los resultados sobre una data estándar, que nos pueden ayudar a realizar simulaciones de cambio de método, cambiar alguna variable y ver cómo cambia el tiempo total. Por ejemplo, agregar nuevas herramientas y ver cómo cambia el costo total. Paso 11. Validar el tiempo estándar. Todo estándar debe pasar por un tiempo de validación para garantizar que el tiempo determinado tenga un grado aceptable de apegamiento a la realidad. Para esto, también se puede utilizar otros sistemas predeterminados si la operación no se puede llevar a cabo, o un estudio con cronómetro u otros métodos indirectos para determinar el tiempo. Paso 12. Mejora continua. Se debe implementar el método nuevo con su respectivo estándar y se le debe de dar un seguimiento. Resulta que después de establecer este estándar, no se debe dejar de lado, sino que tiene que persistir la búsqueda de la mejor forma de realizar la tarea. Tal vez el analista pueda recurrir al estándar para buscar mejoras. Como se ha mencionado antes, esta metodología es para determinar el tiempo estándar de una operación, pero esto no implica ignorar los errores y las violaciones a los principios de la economía de movimientos. Varios de estos pasos se pueden utilizar en otros sistemas de tiempos predeterminados, realizando los cambios pertinentes. En la próxima clase veremos más ejemplos de la aplicación de sistemas de tiempos. Eso ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la próxima. Gracias por la atención.